Entonces, en la clase de hoy tenemos que ver ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, ¿ya? Este tipo de ecuaciones la vimos en el inicio casi del curso, cuando, si no me equivoco, en el archivo que es clase 2, la introducción de ecuaciones diferenciales. Una de las maneras de que se podía caracterizar una ecuación diferencial, aparte de ordinaria o parcial y de su orden, era si era lineal o no lineal. Y definimos una ecuación diferencial lineal, ¿ya? Y la definimos de esta manera. Entonces aquí simplemente recuerdo esa definición que ya vimos en ese apunte, donde los coeficientes que acompañan a y, a la variable y sus derivadas, son funciones que dependen de x, y f de x es una función claramente que depende de x, ¿ya? Y aquí la única gracia es que a sub n, este coeficiente no sea idénticamente cero para que efectivamente la ecuación lineal sea de orden n, ¿ya? Bien. Además, aquí recordamos que el orden de una ecuación lo determinaba la derivada más alta que aparece en la ecuación, ¿ya? Entonces, esta, como aparece la derivada enésima, decíamos que era de orden n, y lo que queremos estudiar son ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, o sea, lineales de esta forma, y de primer orden, o sea, cuya derivada más alta sea solamente la primera derivada, ¿ya? Eso quiere decir de primer orden. Entonces nos vamos a concentrar en estas ecuaciones, pero hasta acá, hasta a sub 1, desde el f de x hasta acá, donde la derivada más alta es simplemente la primera, ¿ya? Esas son las ecuaciones en las cuales nos vamos a concentrar ahora. Bien, y la misma característica. A sub 0 y a sub 1 son funciones que dependen de x. La idea es que a sub 1 no sea 0 para que efectivamente la ecuación sea de orden 1. Y f de x también es una función que depende de x, ¿ya? Bien, entonces si se toma esta ecuación y se divide por el término a sub 1 de x, es decir, se divide por el coeficiente de la derivada más alta, en este caso la primera derivada, con el objetivo de dejar a la derivada más alta, con un coeficiente 1, ¿ya? O sea, que no aparezca nada aquí al lado de ella, solo el 1. Entonces dividimos por a sub 1, podemos dividir porque es distinto de 0, así que no hay problema. Dividimos. Y solamente por una cosa de facilitar la notación, vamos a hacer ese pequeño cambio de variable. Y ahora a sub 0 dividido a sub 1 le vamos a llamar p de x, simplemente para ya no trabajar con fracciones, ¿ya? Para simplificar un poco la cosa. Le denotamos p sub x y al lado derecho de la igualdad nos queda f de x dividido a sub 1 de x. Esto lo denotamos por q de x. Y aparece aquí entonces la forma más conocida de una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden, que es la forma estándar, ¿ya? Y no es más que, como dije, la forma estándar no es más que dejar a la derivada primera, a esta de y de x, con un coeficiente 1, nada más, no dejando nada que esté al lado de eso. Bien, aquí puse una observación, note que si q de x es 0, entonces la ecuación se convierte en una muy simple de variable separable, ¿ya? Ahí lo pueden comprobar ustedes cuando estén estudiando. Bien, entonces ahora nuestro objetivo ya conocida cuál es la ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden, conocida su forma estándar, ahora hay que resolverla. ¿Cómo la resolvemos? Ya, aquí describo el método. Dice que lo primero es reescribir esta ecuación, la forma estándar, para dejarla escrita de esta manera. Esta manera ya no es nueva, la hemos usado bastante, esta forma de ver ecuaciones diferenciales. La conocimos, si mal no me equivoco, cuando comenzamos a ver coeficientes homogéneos, ¿ya? Entonces la dejamos escrita de esa manera, jugando con el de y de x como si fuera una fracción. Entonces, si se reescribe de esa manera, ustedes pueden hacerlo ahí para comprobarlo, queda así, ¿ya? Jugando con que el de y de x es una fracción, despejando y ordenando de manera adecuada para despejar a 0, les queda de esa manera. Entonces se reconoce que lo que acompaña de x le llamamos siempre m de x, y, ahí está, y lo que acompaña de y es la función n, en este caso 1, porque no hay nada más al lado del de y.
Bien, esta ecuación no es exacta. Aquí dice compruébalo. Entonces los invito yo a comprobarlo. Recuerden que para comprobar que una ecuación no era exacta o no lo era, tenían que encontrar las derivadas parciales de m con respecto a y eso tenía que ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Si esa igualdad se cumplía, era exacta, y si no se cumplía, no era exacta. ¿Ya? En este caso, la ecuación que nos dan no es exacta. ¿Ya? Pero tenemos aquí un factor integrante, importante. Mu de x igual a la exponencial de la integral de p de x de x. ¿Qué es p de x? Recordemos que me devuelvo un poco. P de x surge de escribir la ecuación original en su manera estándar y p de x corresponde entonces a lo que acompaña al i, ¿ya? La variable i. Ese es p de x que aparece acá. Entonces, esta función mu resulta ser un factor integrante para la ecuación. ¿Qué significaba ser factor integrante? Recordemos que el factor integrante nos ayudaba a, si multiplicábamos nuestra ecuación escrita de esta manera, multiplicamos el factor integrante a esta ecuación, la transformaba en una ecuación exacta, ¿ya? Entonces, multiplicando este factor en la ecuación, la transforma en exacta y por ende se procede a resolver cómo corresponde una ecuación exacta, ¿ya? Como ya lo hemos aprendido. Bien. Y aquí hago una observación muy importante y bastante útil. ¿Sí? Si se procede de manera analítica a multiplicar el factor integrante, o sea, perdón, tenemos acá la ecuación. Si toman este factor integrante así tal y como está y lo multiplican en la ecuación de acá y luego la desarrollan, ¿cómo se resolvería una ecuación exacta? De manera analítica, a eso me refiero. Si hacen todo ese proceso, es posible llegar a una fórmula, ¿ya? Es posible llegar a la forma que tiene la solución general de cualquier ecuación lineal de primer orden. Y es esa forma. ¿Ya? Entonces, repito, si ustedes toman el factor integrante y lo multiplican en la ecuación, pueden llegar a esta fórmula, digamos, que corresponde a la solución de la ecuación, porque es i igual a una expresión. Entonces, la solución general. De hecho, aquí aparece la constante. ¿Ya? Entonces, aquí viene lo importante. Cuando ustedes se enfrenten a una ecuación lineal de primer orden, van a tener dos opciones. La primera es, teniendo la ecuación diferencial, aquí hay una pregunta, denme un minuto. El libro, alguien me pregunta cómo se llama el libro que recomendé, no sé cuál de todos los libros, pero en la reprogramación que subí, de hecho ahora último como una reprogramación, porque la he tenido que adaptar como 3 veces, sale una bibliografía. Entonces ahí puedes sacar el libro que quizás yo alguna vez les mencioné, un libro debe estar ahí. Y si no, lo otro es que yo en el récord le subí algo que se llama como libro de cabecera del curso, ¿sí? Que es un apunte que lo hizo la profesora Lidia Ortega, que trabajaba en UTEM. Y ese es como el que uno usa de guía para trabajar, ¿ya? Entonces está ese libro y el otro es lo que está en la bibliografía que yo expuse en la programación, ¿sí? Ah, y hablando de la programación, aprovecho de decir que, repito, subí la reprogramación del curso para que le echen un ojo, porque ahí salen las fechas de las siguientes pruebas formativas, ¿ya? Bien, espero que eso haya resuelto la duda del compañero. Ok, continúo entonces. ¿En qué estaba? Bien, entonces cuando ustedes se enfrentan a una ecuación diferencial lineal de primer orden, van a tener dos opciones. Una es calcular el factor integrante, ¿sí? O sea, esta función mu, calcularla, porque ya van a conocer P, si la tienen escrita de manera estándar la ecuación. Si no, la escriben ustedes de manera estándar, no es difícil, es simplemente dividir por el coeficiente que acompaña a la derivada de primer orden y obtienen P.
calculan el factor integrante, multiplican el factor integrante a la ecuación escrita de esta manera, no escrita de manera estándar, escrita de esta manera, y comprueban efectivamente que les resultó ser una ecuación exacta y por lo tanto la resuelven como una ecuación exacta, ¿ya? Como aprendimos en el apunte de la clase 3 debería ser, si no me equivoco, ¿sí? O clase 4. Bien, esa es una forma. Y la otra forma es claramente identificar que es una ecuación diferencial lineal, escribirla en su forma estándar y simplemente saber reconocer las funciones P y Q de esta manera de escribirla como exacta, como estándar, ¿ya? Reconoce las funciones P de X y Q de X y usa la fórmula, ¿sí? Luego simplemente calcula lo que aparece acá. Esas son las dos opciones que tienen para resolver una ecuación lineal de primer orden. Entonces aquí vamos con un ejemplo. Déjenme ver cómo hice este ejemplo, porque este apunte lo escribí hace harto rato, así que no me acuerdo cómo lo hice. Ya. Este ejemplo lo resuelvo con el primer camino, ¿ya? O sea, calculo el factor integrante, multiplico el factor integrante, se convierte en exacta y resuelvo la exacta, ¿ya? Esto es lo que voy a hacer con esta ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden. Bien, entonces, lo primero que tengo que hacer, así está desordenada, así que lo primero es escribirla en su forma estándar, ¿ya? Ahí está. Ahí está escrita en su forma estándar, ¿sí? Lo único que tenía que hacer era pasar el 2i hacia el otro lado, restando, ya que estaba sumando, pasa restando. Y ahí está escrita en su forma estándar, porque está la derivada de primer orden, está solita, no tiene ningún coeficiente aquí acompañándolo. Aquí aparece el p de x, el que acompaña al i. Entonces p de t, en este caso, perdón, p de t, ya que estamos en la variable t, p de t es igual a menos 2. Y al lado derecho de la igualdad me queda la función q de t, en este caso la exponencial. Ya, una vez escrita así, entonces ahora calculo el factor integrante con la fórmula que aparecía más arriba, como la exponencial de la integral de la función p. La función p era menos 2, así que me queda simplemente la exponencial de menos 2t. Una vez encontrado el factor integrante, ¿sí? Tenemos que reescribir nuestra ecuación, aquí está. Esta ecuación que está escrita en forma estándar, la reescribimos para dejarla de la forma igualada a 0, de esta forma, ¿ya? Entonces, si tomamos esta ecuación y la reescribimos para dejarla así, nos queda de esa manera, ¿ya? Ahí ustedes después lo pueden comprobar, como siempre les digo, la idea es que ustedes todos estos ejercicios que ya están hechos de todas maneras los vuelvan a hacer, porque es una buena manera de estudiar. Y así comprueban que no me equivoqué en algún signo, en algún número, ¿ya? Bien. Entonces aquí está escrita de la manera igualada a 0. Y ahora, con nuestro factor integrante, multiplicamos esta ecuación por el factor integrante encontrado. Ahí está. Exponencial de menos 2t, exponencial de menos 2t. Bien. Entonces, ahora lo que acompaña el de t, todo esto, se transforma en mi función m de x, y. Y todo lo que acompaña el de y se transforma en n de x, y. ¿Ya? Y tenemos que comprobar que efectivamente es exacta. Entonces tomamos lo que acompaña el de t y lo derivamos parcialmente con respecto a y. Obtenemos esta expresión. Análogamente, tomamos lo que acompaña de y lo derivamos parcialmente con respecto a t. Y nos da esta expresión. O sea, nos dio lo mismo. Efectivamente, calculamos bien el factor integrante porque transformó la ecuación lineal en una exacta. Ya. Y ahora pasamos a resolver la exacta, como ya sabemos. Como es una ecuación, exacta, existe una función f de t, i igual a c, tal que las derivadas parciales correspondientes de f de t es igual a la función, a lo que acompaña de t. Recordemos que eso venía de la definición de ecuación exacta, y la derivada parcial de f con respecto a y era igual a lo que acompaña al de y. Ahí está. Bien, y ahora había que elegir cuál de las dos tomar y empezar a trabajar para encontrar la función f. Tomé la segunda porque es más fácil. Fíjense que en la primera, si yo quiero despejar t,
tengo t en este sumando y en este sumando. En cambio aquí, si quiero encontrar f, tengo que integrar con respecto a y. Si tomo la segunda y no hay ningún y, entonces la integral sale facilísima. Entonces tomo la segunda, la integro con respecto a y. Todo esto, como no depende de y, sale como constante y me queda la integral de 1, que eso es simplemente y, ¿verdad? Estamos integrando con respecto a y, me queda y. Entonces ahí aparece L. Y sale nuestra, como ya sabemos, constante de integración, que en este caso va a ser una función, porque eso ocurre con las ecuaciones exactas. Sale una constante función que va a depender en este caso de t. Ya, no hay problema. El compañero que dijo que si se desconecta no hay problema, la clase va a quedar grabada para él si después tiene dificultades ahora para verla. Ya, no se preocupe. Bien, entonces ya tenemos la función f, ¿ya? La encontramos. Ah, pero nos queda encontrar h porque no sabemos qué es h. Entonces ahora nuestro objetivo es encontrar h de t. ¿Qué hacemos? Tomamos la expresión anterior y la derivamos parcialmente con respecto a t. Si lo que hicimos anteriormente fue derivar parcial con respecto a y, si volvemos a derivar parcial con respecto a y, nos vamos a devolver. Entonces nos va a dar una vuelta en círculo. Por eso que tomamos esto y lo derivamos parcial con respecto a t, a la otra variable. Tomamos esa derivada parcial y obtenemos esto simplemente. ¿Sí? Porque lo único que depende de t es la exponencial. Entonces la derivada de esto con respecto a t es ella misma. Y lo único que sale aquí por regla de la cadena es un menos 2. Con ese menos se va y queda 2 positivo. Y la derivada de h. Bien. Como la derivada de la función con respecto a t tiene que ser igual a lo que acompaña al de t en este caso, o sea, mu por m, lo igualamos. Y vamos despejando. Entonces, lo que obtuvimos lo igualamos a eso, a lo que estaba más arriba. Acá me devuelvo porque derivada parcial de f con respecto a t era igual a esto. Entonces, igualamos lo que obtuvimos a eso. Si se fijan, eso se va, se elimina y me sobrevive simplemente la exponencial de menos t. Y para despejar h, entonces, si tengo la derivada, integro con respecto a t. Y me da este resultado. ¿Sí? Entonces reemplazamos h en la expresión que teníamos para la función f y nos queda así. Pero como sabemos, una solución de una ecuación exacta no queda escrita de esa manera, sino queda escrita igualada a c. Entonces tomamos todo esto y lo igualamos a c. ¿Sí? Lo único que hice acá fue factorizar por la exponencial de menos t, lo cual no es estrictamente necesario. ¿Ya? Bien, y acá, en el ejemplo 2, lo hice de la segunda forma. O sea, tomé la ecuación, la dejé en forma estándar, identifiqué la función p de x y q de x y apliqué la fórmula. ¿Ya? Entonces, tomé la ecuación, la reescribí para dejarla en forma estándar. También era fácil, solo había que agrupar para dejar aquí al lado derecho solo cosas que dependan de x y aquí al lado izquierdo me tenía que quedar la primera derivada solita, sin ningún coeficiente, y me tiene que quedar aquí una función que acompañe a la variable y. Entonces, está lista. Por lo tanto, aquí reconozco que p de x es menos tangente, ¿sí? Porque es lo que acompaña ahí. Y q de x es coseno, porque es lo que queda solito al lado derecho. Entonces reconozco p, reconozco q, y ahora recuerdo la fórmula. La fórmula que está escrita más arriba. Es esa. Y ahora simplemente reemplazo. Entonces, donde haya p de x, ahora escribo menos tangente. Ahí está. Ahí está. Y donde haya q de x, escribo coseno. Ahí está. Y ahora solo calcular. ¿Ya? Si se fijan, aquí tomé la fórmula total y reemplacé inmediatamente y empecé a trabajar. Lo que también se puede hacer para que no haya tanta, como se dice, ensalada de cosas, tanta fórmula matemática, es ir calculando algunas cositas aparte y después reemplazarla en la fórmula final, que así es como hice los ejercicios que salen más abajo. ¿Ya? Pero da lo mismo. Es solo dos métodos de llegar al mismo resultado.
Bueno, entonces una vez reemplazado P de X y Q de X en la fórmula es calcular. Aquí tenemos integrales simples, la integral de la tangente. Recordemos que tenemos una tabla de derivadas e integrales. Y yo les recomiendo que esa la tengan siempre a mano, ¿ya? La primera clase, creo, cuando repasé de ver todo lo que sea integral, ahí mandé como un formulario de integrales y derivadas. Entonces es útil tenerlo a mano para no tener que estar calculando a cada rato cada integral que se puede calcular directo de la tabla, ¿ya? Como la tangente, por ejemplo, que aparece en la tabla. Y es logaritmo natural de coseno, ¿sí? Entonces, bueno, calculamos esas integrales que están aquí en el exponente. Nos damos cuenta que exponencial y logaritmo, ¿sí?, son funciones inversas entre sí, y que además aquí uso una propiedad, como sale un menos 1 multiplicando el logaritmo, es lo mismo que ese menos 1 esté elevado al argumento. Y la exponencial y el logaritmo, como dije, son funciones inversas entre sí, entonces de esto solo me sobrevive coseno. Coseno. Y aquí me sobrevive solo coseno menos 1, coseno a la menos 1. Acá dentro de la integral me queda coseno cuadrado. Y aquí ya me quedan integrales simples que resolver. ¿Sí? El coseno a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre coseno. Y para resolver la integral del coseno al cuadrado de x, esa integral es bastante usada y generalmente se resuelve con esta identidad trigonométrica. Ya sale más simple, porque el coseno al cuadrado de x es igual a 1 más coseno de 2x dividido 2. Entonces, usando esa identidad trigonométrica, nos facilita la resolución de esta integral. Y luego calculamos esta integral, ¿ya? Y obtenemos el resultado. Entonces, si se fijan, el segundo método resultó ser más simple, o por lo menos más corto, ¿sí? No alcancé a usar ni siquiera una página entera. En cambio, con el otro método, resultó ser bastante más largo. Ya usé, miren, fíjense que todavía no llego al inicio. Usé como una página y media para resolverlo de la primera manera, ¿ya? Entonces, ¿qué les recomiendo? Sobre todo ahora que estamos con esta modalidad online y que es mucho más fácil, sobre todo en las pruebas que ustedes tengan la fórmula ahí mismo, ¿ya? Es que apliquen la fórmula. O sea, ahorran tiempo y energía, porque basta con escribir la ecuación de su forma estándar, tener la fórmula y reemplazar. Y luego saber integrar, nada más. ¿Hay algún criterio para saber qué forma usar? Ya, supongo que te refieres si usar la primera forma o la segunda para resolverla, ¿cierto? Supongo que eso es. ¿Con qué método lo resuelvo? Bien, supongo que eso no me responde, pero supongo que eso. La respuesta es ninguna. Son dos formas diferentes de llegar a lo mismo, ¿ya? Como siempre digo, si te dan una integral, por ejemplo, y te dicen resuélvala, y no te dicen cómo, tú verás cómo la resuelves, ¿ya? O sea, uno siempre prueba el método más sencillo y después, si no le funciona, va probando los otros. Pero tú ves cómo la resuelves, ¿ya? Distinto es si te colocan la misma integral y te dicen resuélvala por partes. Ahí tú estás obligado a hacerla por parte, pese a que quizás esa misma integral se resuelve por sustitución simple y sale más fácil y más corto. ¿Ya? Entonces, creo que entienden la diferencia. Como hay integrales que se pueden resolver por sustitución simple y por parte, si les dicen resuélvala y no dicen nada más, ustedes la resuelven por el método que les sea más fácil. Si el enunciado del ejercicio dice resuélvala por tal método, están obligados a hacerlo por tal método. ¿Sí? A eso es lo que voy. Ya, perfecto. Entonces, aquí, ¿qué les recomiendo? Les recomiendo que sepan, que no se olviden que una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden se puede transformar en una exacta gracias a este factor integrante. Esto no lo pueden olvidar. Pero a la hora de resolver, obviamente si tienen la facilidad de tener el apunte ahí mismo, ocupen la fórmula, ¿ya? Pero tienen que saber la teoría que hay detrás de esa fórmula.
Tienen que saber que la ecuación se multiplicó por un factor integrante para hacerla exacta y después se pudo resolver como una ecuación exacta. ¿Sí? Bien. Si no hay más preguntas, aquí les dejo los métodos. Perdón, los ejemplos propuestos. Son 2. Entonces, esta es la primera ecuación, que la única diferencia con los ejemplos que hemos visto es que tiene una condición inicial, pero eso no afecta mucho porque para lo que sirve es para encontrar la constante que aparece en la fórmula, ¿ya? No más que eso. Bien, entonces para eso lo primero que voy a hacer es reescribir esta ecuación en su forma estándar. Recordemos que la forma estándar es dejar a la derivada más alta, que en este caso como es lineal de primer orden, a la derivada 1, la primera derivada, dejarla sin ningún acompañante. O sea, aquí este x me va a molestar. Tenemos que sacarlo de ahí. ¿Sí? Eso dividimos por x. Entonces me va a quedar la derivada y prima, o sea, de y de x, menos x menos 1 dividido x. Entonces eso es x dividido x es 1 y menos 1 dividido x. Y aquí me queda solamente 7. Listo. Está escrita en forma estándar. Y ahora identifico P y Q. P de X es lo que acompaña a la variable Y. Q de X es lo que queda solito al otro lado. ¿Ya? Entonces ahora recordamos la fórmula. Voy a usar la fórmula para resolver estos ejercicios. Porque es mucho más corto, porque es más fácil, porque es más simple. ¿Ya? Por eso. Entonces uso la fórmula. Ahí está. ¿Sí? Y ya reconocimos P. Aquí está, 2 veces aparece la función P en una integral para la exponencial y aquí aparece la función Q. Entonces tomamos P y Q y reemplazamos en esta fórmula, ¿sí? La fórmula 1. Entonces, aquí dije que para evitar lo que le dije en el apunte anterior, para evitar tanta fórmula, tanta expresión matemática dentro de una sola, voy a resolver algunas cosas aparte, ¿ya? Pero da lo mismo, o sea, podemos meter estas dos funciones aquí adentro y empezar a calcular, ¿ya? Pero por una cosa simplemente de orden voy a hacer algunas cosas aparte. Como por ejemplo la integral de esta función p, ya que aparece 2 veces repetida, en vez de hacerla 2 veces la hago una y después la reemplazo, ¿ya? La integral de esta función p junto con la exponencial. Bien, entonces aquí está la integral de la función p. La función p era menos, paréntesis, 1 menos 1 sobre x, ¿verdad? Entonces ahora aplico propiedades de la integral que separa restas y sumas y me queda una integral simple que es menos x por una de logaritmo natural. ¿Sí? Ahí está. Bien. Observación. No, si se dieron cuenta en el apunte tampoco lo usé. Ahora no vamos a considerar la constante de integración. Pese a que es una integral indefinida, ya no nos vamos a concentrar en ella porque en la fórmula, permiso, acá aparece la constante de integración. Entonces, de esta integral indefinida, de esta integral indefinida y de esta integral indefinida, salen constantes de integración, constantes numéricas. Y todas esas las podemos agrupar en una sola, que es la que aparece acá. ¿Ya? Bien. Entonces, como en la fórmula aparece la exponencial de la integral de p, ahora calculo la exponencial. Tenemos la exponencial de la expresión que obtuvimos, recordando que ya no vamos a considerar la constante c. Y aquí tenemos una suma que podemos separar por multiplicación de exponenciales, ya que tenemos la facilidad aquí de que tenemos la exponencial y el logaritmo, y eso es simplemente x. ¿Sí? Y lo mismo con la otra exponencial. La única diferencia entre estas dos exponenciales que aparecen en la fórmula es que una no tiene signo y la otra está multiplicada por menos 1. Nada más. Entonces le cambia los signos al exponente. ¿Sí? Y nos quedan estas dos expresiones. Ahora sí, reemplazamos en 1, o sea, en la fórmula original. Teníamos que era esa. Entonces reemplazamos lo obtenido. Lo que calculamos aparte, recordemos, fue esto. La exponencial de la integral de la menos integral y la exponencial de la integral. Y aquí lo reemplazamos respectivamente. Y sabemos que Q vale simplemente 7. Y ahora sí desarrollamos, ven que ahora por haber hecho esos cálculos aparte nos queda mucho más chico esto. Nos queda más limpia la expresión. ¿Ya?
Entonces ahora saco el 7 porque es un número, entonces no influye en nada, una constante, y tengo que resolver ahora esta integral, que es una integral que se resuelve por parte, ¿sí? Eligiendo u como x y de u como de x, por lo tanto. Y si elegimos u como x, entonces el de b debe ser el resto, o sea, e a la menos x de x. Por lo tanto, b es menos exponencial de menos x. Aplicamos la fórmula de integración por parte. Entonces ahora me concentré simplemente en la integral, nada más. Me concentré en la integral, aquí apliqué la fórmula por parte y esta integral sale casi directa. Ahí está el resultado. Reemplazamos entonces el resultado acá. Bien, queda y igual a lo que teníamos, la exponencial de x dividido x, factor de la constante c más 7, factor de lo que encontramos de esta integral, que fue esta expresión. Ahí está. Y ahora reordenamos un poco los signos y pasamos multiplicando al 7. ¿Sí? Bien, ahora tenemos que usar la condición inicial. Si no nos dieran condición inicial, ya tenemos el ejercicio hecho. Ahí está la solución general. Pero como nos dan una condición inicial, nos dicen que en 1 el i vale 0. Entonces, donde haya x, reemplazamos 1 y donde haya y, reemplazamos 0. ¿Sí? Obteniendo, mediante este cálculo simplemente numérico, que la constante c vale 14 dividido e. Entonces reemplazamos 14 dividido e en la ecuación y aquí solo lo único que hice fue pasar multiplicando la exponencial dividido x, fue pasar multiplicando hacia adentro, ¿ya? Pero no es más que eso. Y ahí está. Solución particular de la ecuación dada. ¿Alguna pregunta? Los que lograron terminar el 1, ¿les dio este resultado? Independiente, si no pasaron multiplicando no importa, pero ¿llegaron a esto? ¿Los que lo terminaron? Sí, profe, me dio lo mismo C. Ya, perfecto. Estamos bien entonces. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bien, si nadie se pronuncia, entonces no hay dudas. Todo ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces vamos con el 2. Pues si ya hicimos el 1, vamos al 2. Ya. El 2 tenía una pequeña trampa. Que no sé si los que llegaron a la mitad lograron verla. Aquí nos sale como si fuera de i de x igual a esta expresión. No está ordenada, tenemos que reordenarla para que nos quede en forma estándar. ¿Por qué digo que tiene una trampa? ¿Cómo yo podía visualizar que esto tenía una pequeña trampa? Porque el argumento de las funciones trigonométricas no es x, sino y. Generalmente, lo que el argumento es la variable independiente, que suele ser la función x, la variable x, perdón. Y en este caso no es x, sino y. Entonces uno podía darse cuenta que había algo diferente a lo usual y reescribiéndola para dejarla expresada en su forma estándar nos vamos a dar cuenta cómo queda. Lo que hice acá fue multiplicación cruzada. O sea, de i por x coseno de i más seno de 2i. Y al otro lado me queda igual a de x, multiplicación cruzada. Y ahora hice este juego de tomar esto como una división y dividí todo por di y me queda expresado de esta manera. Entonces, esta es una ecuación diferencial cuya variable independiente es y variable dependiente es x. Es lo inverso a lo que estamos acostumbrados a trabajar. Nosotros trabajamos generalmente al revés, de y de x. Esto no, esto es de x de y. Por eso aquí aparece la variable x y esta ahora va a ser nuestra variable dependiente que va a depender de y. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces tienen que tener cuidado cuando trabajen con las ecuaciones lineales. Cuando las reordenen y la dejen escrita en su forma estándar, hay que saber reconocer cuál es la variable dependiente y la independiente, porque eso les va a ayudar a primero reconocer la primera derivada y reconociendo entonces en este caso que la variable
dependiente es x, entonces lo que tiene que estar aquí debe ser un x, no tiene que ser un y. Y algo tiene que acompañar a ese x. ¿Sí? Y aquí queda una función que depende de y, en este caso. ¿Sí? Y ahí reconocemos entonces p de i y q de i. ¿Sí? Ya lo reconocemos. Y nuevamente vamos a usar la fórmula porque es más simple. La única diferencia ahora es que nuestro resultado ya no va a depender de x, sino de y. Va a ser un x igual a algo. ¿Sí? Es la única diferencia. Y ahora todo está en función de y. Entonces, nuevamente, para no tener tanta cosa junta en una sola expresión, voy a calcular las integrales de p aparte y después las exponenciales aparte. Y luego metemos todo en la fórmula. ¿Sí? Bien, identificado p, identificado q. Calculamos la integral de p de i. Ahora estamos integrando todo con respecto a i. P de i es menos coseno. En este caso, entonces, la integral es sencilla, es menos seno. De esta manera tenemos la exponencial de menos seno y por otro lado la exponencial de seno. Tenemos esas dos. Y ahora reemplazamos la fórmula. ¿Sí? Esta era la fórmula, reemplazamos en ella. Me queda la exponencial de seno, factor de c más la integral. Aquí tenía que ir la función q. La función q era seno de 2x por la exponencial de menos seno de i. ¿Sí? Bien. Ahora tenemos que resolver esta integral. ¿Sí? La vamos a resolver aparte nuevamente para no tener tanta cosa escrita junta. Entonces, resolvemos la integral aquí que aparece. Aquí lo que hice fue considerar la propiedad trigonométrica, la identidad trigonométrica para el seno del ángulo doble. Por propiedades de la trigonometría, yo sé que seno de 2i, en este caso, es 2 veces seno de i coseno de i, ¿sí? Por una identidad trigonométrica. Entonces aplico la identidad y ahí está. Y ahora uso sustitución simple para resolver esa integral. O sea, digo que sea z igual a. Recuerden que aquí la variable que yo use como sustitución puede ser cualquiera. Usamos siempre u, pero yo aquí usé otra para que se vayan acostumbrando a usar cualquiera porque son solo letras, no es nada más que eso. Es una nueva variable cualquiera. Yo puse z. Va a ser igual al seno de i, en este caso. Por lo tanto, dz va a ser la derivada de esto, que es coseno de i. Y vamos reemplazando. Esto es lo que teníamos y se transforma en esta simple integral. ¿Sí? Porque el seno de i aparece acá, entonces aparece ese z, y el dz es coseno de i, y ahí está coseno de i, de i. Entonces ahí aparece simplemente el dz, y es la exponencial elevado a menos seno, o sea, elevado a menos z. Y acá, ahora nos quedó una integral por parte, que si lo recuerdan, no me voy a detener mucho en esta hora porque observen que es igual a la integral que resolvimos en el ejemplo 1. También apareció una, era x por la exponencial de menos x, es la misma, solo que aquí cambia la variable z, nada más, pero es la misma. Entonces se resuelve por parte, eligiendo adecuadamente el u y el de b, luego se aplica la fórmula de integración por parte y se obtiene el resultado. ¿Sí? Entonces, recapitulando, ahora nos tenemos que volver a la variable original. ¿Sí? Me voy a volver un poquito. Al resolver esta integral por parte, quedó todo en términos de z. Pero nuestra variable original no es z, es i. Entonces nos devolvemos a la variable i. ¿Sí? Y nos queda escrito de esa manera. Donde aparecía z, ahora aparece seno de i. Bien. Y ahora, esto lo tenemos que reemplazar en lo que teníamos. No olvidar, voy a devolver, que nuestro objetivo era encontrar acá. Perdón, acá sí, ahora sí. Era encontrar esto. ¿Sí? Estamos encontrando la fórmula, x igual a, llegamos a esto, y esta fue la integral que resolvimos recién, la que resolvimos aparte. Entonces lo que se obtuvo lo vamos a reemplazar acá. ¿Sí? Bien. Pues reemplazamos la expresión 2, lo obtenido. Y reemplazamos eso, ahora se reemplaza por esto. Ahí está. Y ahora simplemente es pasar multiplicando para
usando distributividad, porque si hacemos eso, si se fijan, vamos a tener la exponencial de seno multiplicada por la exponencial de menos seno. Entonces ahí se nos va a ir anulando, ¿ya? Va a quedar más chica la expresión. Por lo tanto, la solución general de la ecuación dada es esta expresión. Consultas. Se llama ecuación de Bernoulli, tiene esta forma. Si se fijan, es una forma muy parecida a la que acabamos de ver para ecuaciones lineales de primer orden. ¿Cuál es la diferencia? Es que aquí, en el lado derecho de la ecuación, aparece una potencia de i, en este caso i variable dependiente. ¿Sí? Entonces aparece la primera derivada solita, aparece el p de x acompañando a la variable i, y al lado derecho aparece q de x, pero multiplicando a una potencia de i. ¿Ya? Esta es una ecuación que se llama de Bernoulli. ¿Sí? Por eso puse aquí donde p de x y q de x son funciones que dependen de la variable independiente, que en general es x, porque eso es lo que solemos trabajar, de y de x. Ahora tenemos en mente que eso puede cambiar, como vimos en el ejemplo recién hecho. ¿Sí? Y donde esta potencia n no es ni 0 ni 1. ¿Ya? Porque si fuera 0 y 1, me simplifica la ecuación, me la deja más fácil. Me deja del tipo que ya hemos visto. Entonces, para que sea de Bernoulli, estrictamente, n no puede valer ni 0 ni 1. Bien, entonces, nuevamente tenemos aquí un método para resolver la ecuación de Bernoulli. Multiplicamos por i a la menos n. ¿Sí? Identificamos n y multiplicamos por i a la menos n. Y encontramos esta expresión. Al multiplicar por menos n se nos va acá y nos queda simplemente acá. Luego se hace un cambio de variable, ¿sí? Considerando que y es una función que depende de x, se hace el siguiente cambio de variable, ¿ya? U igual a i elevado a 1 menos n. Por lo tanto, si se hace una buena derivada implícita, se obtiene esto. ¿Ya? Ustedes después lo pueden comprobar con una derivada implícita, se llega a este resultado. Y con estos cambios de variable, ¿uno qué hace? Los sustituye, estos cambios de variables los reemplaza en la ecuación, ¿sí? Recordemos acá, la ecuación de Bernoulli, primero se multiplica por i elevado a menos n, se queda de esa manera, y luego se usa estos cambios de variable en esta expresión. Si se hace eso, lo que resulta es una ecuación lineal de primer orden. ¿Sí? Entonces, con este proceso lo que hacemos es transformar una ecuación de Bernoulli en una ecuación lineal de primer orden. Bien, aquí ¿qué es lo que digo? Aquí digo precisamente eso, que si ustedes reemplazan esa sustitución, hacen ese cambio de variable, transforman la ecuación en una ecuación de lineal de primer orden, y después tienen que resolver obviamente la ecuación lineal de primer orden, ya sea como vimos en el caso 1 anteriormente, multiplicando por el factor integrante, transformándola en exacta y luego resolviendo la exacta, o aplicando la fórmula de lineal. ¿Sí? Si se hace eso de manera analítica, o sea, si hacen esas sustituciones que estaban más arriba, me devuelvo un poco, estas sustituciones, si hacen esas sustituciones como están acá, desarrollan y resuelven la lineal que aparece acá, que ahora va a ser una lineal en términos de u, y esta va a ser la variable dependiente, la variable dependiente u. Si resuelven esta ecuación lineal, se puede llegar a una fórmula. Otra vez llegamos a una fórmula. A esa fórmula. ¿Sí? Que se ve fea, se ve grande, pero no es tan distinta a la fórmula que vimos en el apunte anterior. Fíjense que, no sé si puedo cambiarme de PDF y pueden seguir viendo, creo que sí. Quiero mostrarles la fórmula anterior para que las comparemos. Ahí está. Esta es la fórmula anterior que aprendimos. Fíjense bien. Y esta es la nueva. La gran diferencia es que ahora al p de x lo está multiplicando un 1 menos n,
1 menos n, y el q de x lo multiplico con 1 menos n. Esa es la única diferencia. Y que esto está en términos de u, ¿sí? Porque lo primero que se hizo fue hacer la sustitución. Entonces, ¿cómo me devuelvo para encontrar mi solución y mi función solución? Sabiendo de que u es igual a 1 menos n. Conclusión. Nuevamente tenemos tres caminos, ahora tenemos tres caminos, no dos, tenemos tres caminos para resolver una ecuación de Bernoulli. Tres caminos por tomar cuando nos enfrentamos a una ecuación de Bernoulli. Camino 1. Realizamos el cambio de variable. Una vez que realizamos el cambio de variable, ¿qué hacemos? Transformamos nuestra ecuación a una ecuación lineal de primer orden. Por lo tanto, calculamos el factor integrante. Multiplicamos el factor integrante de la ecuación para dejarla escrita de manera exacta. Y luego resolvemos la exacta. Y finalmente nos devolvemos a la variable y porque recordemos que lo primero que se hace siempre es realizar el cambio de variable. Y eso siempre nos dejan las funciones en u. Entonces este es el primer camino. Es el más largo. Segundo camino. Realizar el cambio de variable. Como hacemos el cambio de variable en términos de u, nos va a quedar una ecuación lineal en términos de u. Y entonces aplicamos la fórmula para la solución general de una edo lineal de primer orden. O sea, la fórmula que vimos recién, anteriormente, en el apunte anterior. Esa fórmula. Y finalmente nos devolvemos a la variable y. O paso 3. Teniendo la ecuación de Bernoulli escrita en su forma estándar, como se puede reconocer una ecuación de Bernoulli, identificar P, identificar Q, identificar N y sustituir adecuadamente en la fórmula, para luego, como en todos los casos, finalmente devolverme a la variable I. ¿Sí? Estas tres opciones están en orden, digamos, como de extensión de desarrollo. La primera es la manera más larga de hacerlo. La segunda está intermedio y la tercera es la más corta. Nuevamente les recomiendo que sepan lo que hay detrás, o sea, sepan qué es una ecuación de Bernoulli, sepan que las sustituciones que se les realizan la transforman en una ecuación lineal, qué es una ecuación lineal, pero que si van a desarrollar una, el camino más corto, y sobre todo ahora que tenemos la fórmula a mano, es simplemente aplicar la fórmula. ¿Ya? Eso, chicos. Les dejo a ustedes que lean este apunte, que les repito, ya está en Reco hace mucho tiempo. Se llama Materia Clase 6, si no me equivoco, Bernoulli, así le puse. Materia Clase 6, Bernoulli. Y que lo lean los ejercicios que aparecen acá. El viernes retomamos si tienen dudas con los ejercicios y si no hay ninguna duda, nos lanzamos al tiro a hacer los ejercicios.